Es una bendición, ¿verdad?, estar en la casa del Señor. Que Dios bendiga y fortalezca a los que están desde la mañana, ¿verdad?, en este lugar. Gloria a Dios. Vamos a esperar que salgan los niños, hermanos, de este lugar y luego vamos a meditar en la palabra del Señor. Qué bueno que nuestro pastor es ¿quién? Cristo, amén. Un pastor como Él no hay jamás en nuestra tierra. Y Él estableció pastores en la tierra también para que nos guiaran, ¿verdad? Amén. Así es que Él desde los cielos nos ministra, nos guía, da sabiduría a los pastores de la tierra para que nos guíen por el camino correcto, para que nos cuiden, para que nos ayuden a sacar las imperfecciones, lo que nos está afectando, desarrollarnos como ovejas y para que siga el rebaño creciendo. Amén. Es una bendición grande estar en la casa del Señor. Amén. Me siento contento, agradezco a Dios. Siguiendo el pensamiento, hermanos, antes de entrar de lleno, ¿verdad?, de nuestro hermano Ever, yo me recordaba de una historia. Porque nosotros, hermanos, creemos la imagen que el mundo quiere que nosotros creamos. Pero lo que Dios piensa de nosotros, cómo Dios nos ve, no la creemos nosotros muchas veces. Se cuenta una historia, la voy a decir porque es una historia chiste, yo no tengo esa gracia para contar esas cosas, ¿verdad? Yo lo sé, pero es una historia y póngale atención. Se dice de que el caballo de Napoleón fue un gobernante, ¿verdad? Y un militar francés, un hombre de mucha prominencia en la época de él. El caballo de Napoleón dicen que se le fue, hermanos, de repente. Y estaba cerca, oiga bien, un soldado raso. ¿Entiende lo que es un soldado raso? Vean. Sin que nadie le dijera, el soldado raso corrió, hermano, hasta llegar al caballo y le trajo el caballo a Napoleón, a su jefe, a su superior. Y dice de que Napoleón sin más le dijo, gracias, capitán. Y dice de que él se fue para donde estaban las cosas de él y se fue y se puso el uniforme ¿de qué? De capitán. ¿Por qué? Porque él no le preguntó, él creyó la palabra que su superior le había dicho. ¿Comprendió? Cuando usted le diga al Señor, eres un empresario, usted no pregunte ni ande alegando, póngase y véase como Dios lo está viendo a usted, hermano. Hay que creer a Dios, porque el diablo nos dice muchas cosas y le creemos a Dios. Dios nos dice muchas cosas y nos vemos nosotros como el enemigo quiere que nos veamos y no como Dios nos quiere ver. Amén. Así es que si el Señor ha dicho, hermano Ever, póngase esta camisa, póngasela con fe, siempre en el temor a Dios. Y Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quisieran ser ese raso? Hermoso, vean. No discutió ni le dijo, Señor, mira, y ni pasó, te voy a dar 3 años para que... Él simplemente dice que le dijo, dice la historia, gracias, capitán, le dijo. Y él le dijo, de nada, mi señor. Se fue y se puso el traje de capitán. Creámosle a Dios, veámonos como Dios nos ve, hermano. Entremos en esa dimensión, salgamos de lo vil y menospreciado, porque ahora Dios nos ha convertido en algo precioso y quiere que nuestra vida sea de bendición. Procuremos crecer en el Señor, hermanos. Amén. Que cada día sea nuestro anhelo, no nos conformemos. Fíjese de que yo conozco a este pueblo y siempre lo voy a decir, esta ha sido mi casa. Yo sé cuánto la gente ha crecido, quiénes han crecido, quiénes se mantienen, quiénes están adelante. Yo me recuerdo de los sermones de mi pastor, claro, no de todos porque no tengo una memoria fotográfica, pero él ha crecido. Él no predica de la misma manera que predicaba al principio. ¿Por qué? Porque él ha entendido de que hay que ir como la luz de la aurora, ¿verdad? Cada día como de aumento en aumento. Así debe ser el desafío de todos nosotros, hermanos. Amén. Así es que créalo, capitán. Gloria a Jesús. Sígase viendo como raso si quiere, pero Dios está queriendo que usted se vea como capitán, como mi hijo. Amén. Así es que le damos gloria al Señor. Vamos en esta tarde a meditar en la palabra, hermano, del Señor. Gloria a Jesús. Quiero pedirles que se pongan en pie y vamos a orar a Dios, hermano. Dígale a su pastor, a nuestro Señor Jesucristo, háblame, límpiame, cuida de mí como oveja tuya que soy. Dígale que a través de tu Espíritu Santo esta palabra penetre, me ayude.
Que la exhortación, que la corrección la veamos como algo beneficioso para nuestra vida. Háblame, Señor. Dígale, háblame. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Vengo delante de tu presencia, oh Dios, en su nombre. Te doy gracias por este momento que me permites hablar de tu palabra. Gracias por ese privilegio, Dios. Gracias porque me has hablado, Dios, directamente a mi persona. Quiero transmitir ese mensaje a tu pueblo, Dios, conforme tú lo has puesto en mis labios. Te doy gracias y te pido, Espíritu Santo, que hagas lo que tú vas a hacer en esta tarde a través de esta palabra. Que tú puedas tocar esos corazones y convencer de la necesidad de mejorar en las áreas que necesitamos mejorar. Te doy gracias, oh Dios Todopoderoso. Que todo lo que hagamos, oh Dios, sea para tu gloria, para tu honra, oh Dios. Para que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo, Padre, en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. ¿Están listos, capitanes? Así es. Gloria a Jesús. Buscamos, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El libro de los Hechos, hermanos, contiene parte de lo que hicieron los apóstoles cuando estaba la iglesia primitiva, el evangelismo expandiéndose, cómo se surgieron las misiones y todo eso, parte. Pero en realidad ellos hicieron mucho más de lo que este libro contiene. Pero Dios quiso que esto quedara como evidencia, porque es lo que nos sirve a nosotros en este tiempo. Amén, ¿estamos listos? Amén. Bien, el libro de los Hechos, capítulo 17. El tema, hermano, de esta tarde es no a la religión, oiga bien, sí al conocimiento. Amén. ¿Cómo es? No a la religión, sí al conocimiento. Algunos ya se asustaron, ¿verdad?, por la connotación de la palabra conocimiento. Pero a través del mensaje usted se va a dar cuenta a qué conocimiento nos referimos. Amén. ¿Cómo es el tema? No a la religión, sí al conocimiento. Vamos a leer del versículo 22, hermano, y 23. Versículo 22 y 23 del capítulo 17 del libro de los Hechos. ¿Estamos listos? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sos muy... Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Puede sentarse, hermano. ¿Cuál es el tema? Sí al conocimiento. No a la religión, sí al conocimiento. Hace tiempo, hermano, escuchábamos aquí hace un par de años, uno de los temas que se discutía en la escuela bíblica era acerca de que la religión nos priva, la religión nos cega, ¿verdad? Entonces vamos a orientar este tema en base a lo que sucedió en Atenas, ¿verdad? En Grecia, una ciudad, ¿verdad? Grecia, la capital de Grecia es ¿cómo? ¿Cómo se llama? Atenas, ¿verdad? Grecia, un lugar, hermano, que estuvo en su apogeo, donde decía que era la cuna del conocimiento, la cuna de la filosofía. Allá había gente, como decimos nosotros en un lenguaje común, gente pesada, gente de conocimiento, gente que amaba el saber, gente que deseaba conocer, gente que prestaba atención a cosas, hermanos, e investigaba, y ellos querían saber más y más y más, ¿verdad? Era un lugar de mucha filosofía. La palabra filosofía es amor al conocimiento, gente que ama saber, gente que ama conocer más, amén. Entonces nosotros deberíamos en cierto sentido sentirnos filósofos respecto a ¿qué? Respecto a esta palabra, porque si algo deberíamos de sentir como iglesia es el amor a saber el qué. Amén. Sí, porque en algún área somos filósofos, de algo necesitamos saber, algo queremos conocer, algo queremos investigar, hacia algo nos orientamos nosotros y hacemos lo que tenemos que hacer para saber de eso. Usted compra un teléfono nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace? Quiere saber cómo se usa y todo. Hay una aplicación nueva que hace usted. ¿Cómo?
¿verdad? Y no solo la baja, sino que aprende, pregunta, mira, ¿y ahora qué hago? Estoy en este paso, ¿qué hago? Porque queremos saber, porque nos interesa esa parte. Ahora, nosotros compramos una Biblia, ¿qué queremos hacer? Aleluya. Amén. Fíjese que es cierto, hermano. Este libro es el más vendido hasta la fecha, pero es el más abandonado en los hogares a nivel mundial. Qué hermoso que este libro fuera acompañado de un deseo ferviente por conocer la verdad que habla, porque esto es vida para nosotros. Esto nos ayuda, nos prepara, nos capacita. ¿Para cuándo? Para esta vida y nos orienta a lo que viene a futuro, hermano. Amén. Entonces, el tema no a la religión, sí al conocimiento. Ya vamos a ir viendo a cuál conocimiento, porque cuando se habla de conocimiento, la gente comienza, algunos ya prejuiciosamente a decir, él va a hablar de la importancia de estudiar. No estoy hablando en ese sentido, pero sí es importante, no le restemos importancia, hermano, a eso, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del conocimiento de ¿quién? De Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, a manera de introducción, hermano, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo llega a Atenas. De qué manera es que el Señor guía a Pablo a Atenas para que allí él diera uno de los discursos más maravillosos, hermano. Pablo era un hombre tremendo para hablar, era un hombre al cual Dios había capacitado para estos tiempos, hermano. Lo puso en un lugar de acuerdo a la capacidad que él tenía para que predicara el evangelio glorioso, para que hablara a la gente de acuerdo a la capacidad y al don que Dios había depositado en el apóstol Pablo. Amén. Entonces fíjese de que el apóstol Pablo estaba predicando en una ciudad llamada Tesalónica, y dice de que en Tesalónica él estuvo durante 3 días enseñando en las sinagogas, porque él llegaba a un lugar, él buscaba una sinagoga, un lugar donde se congregaban judíos. Y en ese lugar él aprovechaba y presentaba el mensaje. El mensaje central o el centro de la enseñanza era de que Jesús, a quien él predicaba, era el Mesías, era el ungido, era el Cristo, era quien el pueblo de Israel estaba esperando. Ese era el mensaje central que presentó durante 3 días en Tesalónica. Y para que tengamos una idea, vamos a ilustrar, hermano, que Tesalónica sería en este tiempo el área de Westminster, de donde son nuestros hermanos, ¿verdad? Pérez. Tesalónica, ubíquese para que me siga y podamos comprender qué fue lo que pasó. En Tesalónica dice la palabra de Dios de que él predicó, hablaba, enseñaba en la sinagoga, y hubo mucha gente que creyó al mensaje, creyeron al mensaje central de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. ¿Cuántos creen eso ustedes? Porque si usted no cree que Jesús es el Mesías, usted está perdido, hermano, en este lugar. Porque los que estamos aquí es porque hemos creído que la salvación es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue ungido como el Hijo de Dios, ¿verdad? Para que Él viniera a morir por nuestros pecados. Dice de que en Tesalónica mucha gente creyeron. Muchos judíos creyeron y se convirtieron porque creyeron al mensaje que Pablo les llevaba. Pero había un grupo de judíos que se sintieron celosos del mensaje de Pablo. Se molestaron con lo que Pablo estaba predicando. A pesar de que siempre es la reacción normal, hermano. Siempre en una congregación, en un lugar hay gente que cree, pero hay gente que no cree, que se pone celosa, que murmura del mensaje. Y no solamente murmuró del mensaje los judíos, sino que dice la palabra que buscaron a ociosos. Oiga bien, por eso el ocio es peligroso. Buscaron a gente ociosa, o sea, gente que no buscaba ocuparse en algo, para que fueran a alborotar y poder hacer que Pablo dejara de hablar ese mensaje maravilloso del Evangelio, el decir que Cristo es el Mesías, el Salvador. Dice que lograron llegar, hermano, llegaron a la casa de Jasón o Jason, allí donde se encontraba en Tesalónica, pero los hermanos al ver de que se había hecho el alboroto, se llevaron al apóstol Pablo a Berea, digamos el área de Owismill. No sé si me están siguiendo, vean. Allá hubo el alboroto, se lo traen para que Pablo saliera de ese lugar. No es porque Pablo tenía temor, hermano. Pablo era un hombre de que él estaba dispuesto a lo que fuera por tal de predicar el evangelio. Pero los hermanos le dijeron, no, Pablo, aquí hay peligro. Ya la semilla había quedado plantada en ese lugar. Ahora te llevamos ¿para dónde? Para Berea. Un lugar diferente, peculiar, porque en Berea dice que los hermanos tenían una peculiaridad. No eran hermanos que se conformaban solo con que le dijeran, sino que ellos anhelaban el saber. Y dice de que día a día ellos en las sinagogas leían las escrituras para ver que lo que Pablo les enseñaba tenía una base correcta. O sea que no se conformaban solo con ser oyentes, sino que también sentían un anhelo de descubrir, de llegar a la verdad a través de las escrituras que en ese tiempo ellos tenían. Amén.
¿No le parece a usted algo maravilloso, hermano? Porque nosotros lo que menos queremos hacer es escudriñar las Escrituras. En nuestros hogares las Escrituras están en un rincón por allá y la Biblia es el libro menos que leemos nosotros. Es triste que hay TV y novelas en las casas nuestras y las leemos y nos ponemos al día mes a mes, pero la palabra del Señor la tenemos abandonada. Amén. Cosmopolita. ¿Cuál es otra? ¿Cuál? La People. ¿Verdad? Le damos prioridad a cosas que no nos benefician, que no nos hacen crecer, que no nos hacen a nosotros conocer a nuestro Dios. ¿Usted cree que usted va a llegar a conocer a Dios a través del Facebook? ¿Usted cree que usted va a llegar a conocer a Dios a través de una de todas esas revistas? ¿Usted cree que va a llegar a conocer a Dios a través de cualquier libro secular que no tenga nada que ver con lo que nosotros hablamos y predicamos? En absoluto, hermano. Pero la iglesia de Dios en Berea se preocupaba por escudriñar y lo que le dijeran, ellos querían asegurarse que era la verdad. Porque cuando el apóstol Pablo debatía, no debatía solamente con palabras, hermano, sino que él llevaba fundamento basado en ¿qué? En el Antiguo Testamento, que era lo que él conocía. Amén. Por eso nosotros fracasamos muchas veces. ¿Por qué? Porque nos hace falta el conocimiento. Le damos prioridad a cosas que no tienen ningún valor. Por eso tenemos miedo a evangelizar, porque afuera hay gente que tiene conocimiento y está muy preparada. Y no sabemos nosotros muchas veces de qué manera llegar, cómo hablar con esas personas, porque nos ponen textos y versículos mal interpretados y nos hacen temblar, hermanos, a nosotros. Qué bueno que el espíritu de los hermanos de Berea estuviera en este lugar para nosotros. Amén. Vaya, me está enojando. Vamos a salir de Berea entonces para llegar a Atenas, donde es aún más fuerte. De Berea dice de que, mire cómo son, hermanos, los revoltosos son terribles, los ociosos. ¿Se acuerda de las manifestaciones en nuestros países? Mucha de esa gente, hermano, no tiene nada que ver en el rollo, como dicen. Los van a agarrar de allá de las esquinas y les dicen, mira, te voy a dar $10, anda a gritar esto y esto allá. Y allá van, hermanos, y luchan y pelean. Y son gente ociosa que no tienen nada que ver. Entonces los hermanos no de Berea, oiga bien, no de aquí, sino ¿a dónde es Tesalónica? Dijimos, en Westminster. Allá se dieron cuenta que el apóstol Pablo estaba predicando en Owensville, en Berea, y desde allá vinieron los revoltosos a hacer el mismo problema a Berea. ¿Me estoy dando a entender? O sea que esa es una plaga fea, hermano. Llegaron y quisieron desestabilizar. Entonces el apóstol Pablo no estaba solo, andaba Silas y Timoteo con él, dice la palabra del Señor, predicando a nuestro Señor Jesucristo, hablando del mensaje sin tener temor a los judíos, hermanos. Dice de que de Berea se lo llevaron hasta el lugar de donde nosotros leímos, que es Atenas. Dijéramos nosotros, ¿a qué ciudad aquí más cercana? A Randallstown, ¿vea? Se lo llevaron a Atenas. Ese es un lugar muy peculiar también, hermano. Dice de que solamente se llevaron al apóstol Pablo los hermanos. ¿Para dónde? Para Atenas, que es el lugar donde nosotros estamos ahí viendo. Donde el apóstol Pablo presentó un sermón maravilloso, hermano, lleno de una elocuencia maravillosa. Mire esa combinación de conocimiento del apóstol Pablo con unción del Espíritu Santo, es algo que se saborea. Cuando el apóstol Pablo hablaba, la gente quería seguir escuchando, porque sabía de que había sentido en lo que él iba diciendo, hermano. Y él hablaba porque conocía de lo que él hablaba. Él no hablaba simplemente por hablar, como algunos pensaron en ese momento. Amén. Y estamos ¿a dónde ahorita? Que es Atenas, ¿verdad? Cuando llegó a Atenas, dice de que el apóstol Pablo se encontró y comenzó a ver en la ciudad, y algo pasó en ese lugar. Ya dijimos que era la cuna de la filosofía, pero allá había un politeísmo terrible. Dice de que el apóstol Pablo comenzó a ver alrededor de toda esa ciudad, dice que habían muchos altares, habían muchos santuarios, porque para cada cosa ellos habían inventado un dios. Para la lluvia tenían un dios, para el sol tenían un dios, para las plantas tenían un dios. Era una situación terrible, caótica la que se vivía en Atenas. Hasta ahí lo llevó no el problema de los hermanos, yo lo creo así, sino el poder del Espíritu Santo, porque sabía que en Atenas, hermano, había necesidad del Evangelio, de la palabra de Dios, porque los intelectuales también necesitan a Cristo. Amén. Entonces dice que llegó hasta ese lugar y comenzó a sentir algo en su espíritu, porque veía de que la ciudad estaba llena de ¿qué? De idolatría.
Y comenzó dentro de él a enardecerse algo, a sentir algo a través de su espíritu, y comenzó a sentir la necesidad. Él venía, hermano, llegó a ese lugar y comenzó, dice, yo me imagino al apóstol Pablo al ver todas esas cosas que estaba viendo, él sintió en su corazón y dijo, yo tengo que hablar del Cristo que yo predico. Yo he venido a este lugar no a refugiarme por miedo, sino que voy a aprovechar para hablar de Cristo en el lugar a donde Dios me ponga. Amén. Amén. Y ese debe de ser nuestra filosofía, hermano, nuestro deseo de predicar del Señor a donde Dios nos permita hablar, allí donde veamos la necesidad, hablar y ministrar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba, ¿a quién? A Silas y a Timoteo, que habían quedado allá en Berea. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿a qué? A la idolatría. Comenzó a sentir y a ver la necesidad que había en ese lugar de la presencia del Dios verdadero, hermano. Amén. No se olvide, el tema es no a la religión, sí al conocimiento. Ya vamos a llegar allí. Y dice de que entonces comenzó Pablo a discutir en las sinagogas con quienes, con los judíos y con algunas personas que eran filósofos. Amén. O sea, gente de grueso calibre. Amén. No se me duerma, hermano. Ya vamos a hacer una dinámica, preparar una dinámica. Fíjese, hermano, que yo hacía relación y a cualquiera le parece broma, pero yo hacía relación lo que hacía Noel. Tiene que ver con el conocimiento, porque eso nos desafía, cuánto en realidad sabemos, cuánto nosotros conocemos. Hable con un testigo de Jehová, pregúntele los 10 mandamientos, ¿usted cree que lo sabe él? Lo va a saber. Háblele de la creación, ellos tienen un discurso terrible respecto de eso. Pero nosotros debemos de sentirnos motivados. Hermano, esto no es secular. Esto no es con el propósito de engalanarse, sino que es con el propósito de conocer la verdad de nuestro Dios, lo que compete, lo que habla de nuestro Dios. La creación, ¿a quién engrandece, hermano? A Dios. Amén. Tenemos que conocerlo. Amén. Por eso hay veces que uno siente difícil, hermano. Fíjese que el bosquejo uno lo trae. Yo no me puse de acuerdo con Noel en absoluto. Hay cosas que uno las trae. Yo procuro, hermano, que el mensaje que el Señor me da, yo lo escribo y lo que yo expreso es algo que el Señor me ha ministrado. Yo no vengo aquí a improvisar, hermano, porque esto requiere una responsabilidad grande. Yo vengo a hablar lo que el Señor pone en mis labios. Y tenemos que comprenderlo de esa manera. Si el Señor nos está diciendo no a la religión, sí al conocimiento, es porque Dios quiere que pasemos a una etapa diferente, que salgamos de la religiosidad que nos envuelve y no nos permite llegar al conocimiento de nuestro Dios verdadero, hermano. Y tenemos que hablar de ese Dios. Amén. Entonces el apóstol llega a ese lugar, hermano, y comenzó a hablar con algunos filósofos, con algunos judíos. Entonces les pareció interesante la posición del apóstol Pablo. ¿Cuántos quisieran hablar como el apóstol Pablo? Gloria a Jesús. Yo quisiera, hermano. Mire, yo mi oración, y no me da vergüenza porque yo sé quién es mi Dios. ¿Usted cree que yo no quiero, yo no quiero ser un intelectual? Oiga bien, yo quiero ser intelectual pentecostal. ¿Me entiende? O sea, yo no quiero hablar por hablar, yo no quiero que... Y por eso, y como eso es lo que a mí me interesa, ¿sabe qué es lo que hago? Porque uno se inclina a hacer lo que a uno le interesa. El que es vendedor de mangos va a investigar respecto de ¿qué? De mangos. El que es carpintero le interesa la madera, va a saber de madera. Pero a mí me interesa conocer la palabra de Dios porque es lo que me mueve dentro, hermano. No es un intelectualismo así nomás. Yo quiero saber la palabra de Dios porque es lo que el Señor ha puesto dentro de mí. Y tengo que hablar y tengo que conocer lo que yo voy a hablar. ¿Por qué usted cree que está aquí el Ministerio de Alabanza el lunes y miércoles? ¿Por qué cree que está? Porque es lo que Dios los ha mandado a hacer. Yo no puedo estar aquí porque yo no puedo tocar un instrumento, ni siento que sea mi llamado. Pero cada quien se inclina a hacer lo que Dios le está llamando a hacer. El apóstol se preparó porque Dios va a usar de acuerdo al propósito y al llamado de cada uno de ellos, hermano. Hay gente que tiene el don de la intercesión, de la oración, el don de fe. Hay gente de que tiene una fe que sobrepasa mi fe, hermano. ¿Por qué? Porque Dios depositó en ellos ese don. Y ellos se van a meter en la fe, en la fe, en la fe. En la intercesión, en la intercesión, en la intercesión.
Entonces hay que ocuparse en el área de donde Dios lo establece a cada uno y hay que hacerlo con pasión, con amor, para que el Espíritu de Dios, hermano, nos use y seamos efectivos nosotros en donde Dios nos está llamando. Amén. Y eso es hermoso. Al apóstol Pablo lo preparó el Señor. Él nunca entendió que mientras se estaba capacitando allá con Gamaliel, Dios en algún momento lo iba a poner allá en Atenas, cerca de los hombres que tenían conocimiento. Al apóstol Pedro no lo mandó el Señor a Atenas, y lo decíamos, ¿por qué? Porque a Pedro el Señor lo usó en otra área. Para Atenas estaba destinado por la misericordia y la gracia de Dios que Pablo, el hombre de conocimiento, iba a llegar a hablarles a esos hombres que tenían conocimiento. Pedro no se enojó, hermano. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando él predicaba donde Dios lo ubicaba, se convertía la gente. Cuando predicaba Pablo a los gentiles en medio de gente de conocimiento, la gente también se convertía. Dios te va a usar conforme a la medida del don que Él ha puesto en tu vida, hermano. Y no hay por qué enojarse. Porque Pablo, hermano, él sabía que Pedro era su amigo. ¿Trabajaban para quién? Para Cristo. Pedro veía de que Pablo tenía una elocuencia terrible, pero no se molestaba, sino que decía, gloria a Dios, porque el Señor Jesús lo levantó y Él predica ¿a quién? A Cristo. ¿A cuál Cristo? Cristo resucitado. Y el mismo Dios usa a Pablo allá, usa a Pedro aquí, usa a los discípulos de manera diferente, hermanos. O sea, yo no voy a pretender ser el hermano César. ¿Por qué? Porque Dios lo va a usar a él, ha puesto un don, un talento en su vida de manera particular. El don del pastor es del pastor. Yo no puedo tratar ni de imitar al pastor. Yo tengo que vivir conforme al don que Dios me ha dado y meterme en esa pasión que Dios pone en mí para predicar y enseñar esta palabra, hermano. Es lo mío, es lo que yo siento que el Señor pone en mi corazón. Y hay que hacer lo que Dios nos pone a hacer sin nosotros añadirle ni quitamos, porque arruinamos la cosa. Amén. El apóstol decía, muchas cosas yo las tengo por pérdida, pero esas cosas le sirvieron en su momento. Para eso Dios lo capacitó. Para eso Dios lo preparó. Él no se convirtió en un religioso. Él amaba el conocer de ese Dios todopoderoso. Todo lo que Dios puso en él, dice que en su momento Dios lo usó de manera preciosa. A él no le temblaban los pantalones porque estaba enfrente de filósofos. El discurso del apóstol Pablo llamó la atención cuando estaba en Atenas, hermano. Fue tan grande el impacto de él, de que los filósofos le dijeron, bueno, Pablo, vamos a ver de que lo que tú digas tiene base, tiene fundamento. Te vamos a invitar para que vengas y nos hables y des un discurso en el lugar principal de Atenas. Hermanos, perdón, me emociono y me gana, ¿verdad? Amén. Entonces le dijeron, vamos a ver, Pablo, a ver si es cierto, porque algunos dicen que este es un palabrero, como quien dice, personas que solo usa párrafos de aquí con fabul y habla así. Este quiere que pensemos de que sabe, pero la verdad no sabe nada. Y a él no le temblaron los pantalones. El apóstol Pablo, yo me imagino de que él vio la oportunidad. Bueno, me van a dar esa parte donde está la mera corte. En el Areópago, hermano, era un lugar, algunos dicen que era un lugar natural, donde allí iba la crema innata de la filosofía y de los líderes de Atenas. O sea que ahí no era cualquier cosa, hermano. Pero el apóstol no tuvo temor, porque él sabía en primer lugar que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y que Dios lo había capacitado para ese momento, hermano. Y llegó y se paró en medio del Areópago y comenzó a hablarles a ellos de una manera muy especial. Nosotros tenemos miedo a hablarle hasta a nuestro vecino, hermano, que profesa otra religión. Tenemos temor tocarlo, tenemos temor decirle, ojo, mira esto, mira lo otro. Cuando una persona está llena del poder del Espíritu Santo, va a hablar de Cristo sin importar quién sea. Cuando una persona esté llena del Espíritu Santo, no va a estar viendo la posición del otro, no va a estar viendo la filosofía del otro, porque sabe que el mensaje del Evangelio es un mensaje verdadero, seguro, puro, hermano. Amén. Pero nosotros tenemos miedo a hablarle a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Se va a enojar, se va a molestar de mí. Y dice de que cuando a él se le dio el tiempo, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, estoy en el 22, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, él vio de que eran personas muy devotas. Él vieron que eran personas con aparente buena intención, pero se habían quedado simplemente con la religión. Óigame, el apóstol Pablo llegó de una manera muy hermosa, porque no llegó a darles así duro, ¿vea?
sino que con sabiduría de Dios comenzó a introducirse de acuerdo a la capacidad de las personas que le estaban escuchando. Y le dijo, ¿saben qué? ¿Se imaginan a Pablo en medio del areópago, va? ¿Se lo imaginan? Algunos dicen de que no se trata de una montaña, sino que como una corte que había allí en Atenas, donde él se presentó, porque le dieron el tiempo y se paró en medio. Hermano, mire, aquí donde yo estoy, no crea que no tiemblan los pies. Si aquí hay pura filosofía, puro conocimiento. Amén. Dice que se paró él en medio y le dijo, hermano, yo he observado algo mientras yo he estado en esta ciudad. Amén. Que ustedes son personas muy religiosas. ¿Por qué? Porque caminando aquí por esta ciudad me he dado cuenta de que hay muchos santuarios. Y han sido tan cuidadosos de que han apartado un santuario con tal de no ofender por si existe a un Dios al cual ustedes no le han hecho un santuario. ¿Verdad? Mire qué maravilloso el Espíritu Santo guía al apóstol para llegar al punto que él quería presentar. Y les dice, y también he encontrado en esta ciudad un altar al Dios no conocido, a ese Dios al cual ustedes adoran sin conocerle. Oiga bien, a ese Dios al cual ustedes adoran sin ¿qué? Sin conocerle. Oiga bien, a ese Dios que ustedes adoran sin ¿qué? Sin conocerle, porque muchas veces nos convertimos en religiosos, pero no tenemos conocimiento de Dios, no sabemos quién en realidad es Dios para nosotros, no nos vemos como hijos de Dios porque no le conocemos. Por eso es que alguien dice de que la Atena de este siglo son las congregaciones. Amén. Bueno, no se retuerza así, pues espéreme, es parte del proceso. Amén. Es parte del mensaje, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Es importante esto. Porque cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, nuestra vida es diferente. ¿Amén? ¿O cree usted que es igual? Entonces Dios nos quiere guiarlo a que le conozcamos más. Dios quiere motivarnos a que pasemos más de esa rutina. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el hecho de que nosotros estemos dentro de una congregación, que cumplamos con toda la liturgia que se hace aquí, no quiere decir de que nosotros conozcamos a nuestro Dios muchas veces. Amén. A pesar de su religiosidad, les dice, ustedes desconocen al verdadero Dios. Amén. Porque a Dios no se le conoce, oiga bien, a través de la religión. A Dios no se le conoce a través de los ritos, a través de la liturgia. A Dios no se le conoce, les decía a esos hermanos, de la manera que ustedes lo hacen. Ustedes adoran a dioses que ustedes mismos los inventan y los hacen merecedores de culto según sus ideas, hermano. A Dios no se le conoce de esa manera, y el apóstol Pablo les dice, ustedes se han vuelto muy religiosos, pero en realidad de adoración genuina no tienen nada. ¿Por qué? Porque el único que merece adoración es ¿quién? Dios Todopoderoso. Pero al verdadero Dios, aquel santuario al que ustedes no le han puesto nada, a Él no lo adoran, adoran otras imágenes, le dice. Pero es necesario que ustedes conozcan al verdadero Dios, a ese que no necesita una imagen, a ese que no necesita que tú hagas ideas y lo formes, que lo pintes, porque más adelante le da la base sólida. Entonces, hermanos, necesitamos salir de la religiosidad en la que nos envolvemos y necesitamos conocer a Dios, porque conociendo a Dios vamos a adorarlo verdaderamente. Amén. Entonces es así. El problema es de que nos hemos vuelto muchas veces religiosos, hermanos, pero hemos perdido el sentido de conocerle. Por eso cantamos como cantamos. ¿Por qué? Porque no conocemos a nuestro Dios. Cuando conocemos a Dios, hermanos, cerramos nuestros ojos, nos deleitamos, hermanos, y no nos olvidamos del lado y decimos, yo te vengo a adorar a ti. ¿Por qué? Porque te conozco, Dios. Por eso es nuestra indiferencia. Amén. Aparte de lo que decía el pastor, porque escuché el mensaje, pastor, del domingo antepasado, no sé cuándo, donde usted decía, ¿a quién vamos a los problemas? Hay veces que venimos con problemas y los problemas son, pero cuando no hay problemas, hermano, simplemente es un estado de desánimo, de falta de conocimiento de Dios. Porque el apóstol Pablo conocía a Dios y por eso sentía amor por hablar de Él, porque tenía una relación íntima con Dios. Por eso es que nuestra actitud es indiferente.
Por eso nos aburre la palabra, porque no hemos conocido y experimentado la bendición y el poder que esta palabra tiene para cambiar nuestra vida, hermanos. Porque nos hemos vuelto religiosos, le estamos dando un servicio a quien no conocemos en realidad. Alabamos, y decía alguien de que no es lo mismo alabar, ¿verdad?, adorar que adular. Nos volvemos aduladores, nada más decimos algo bonito de alguien de quien no conocemos o lo decimos solo por decirlo. Eso no es adorar, eso es ser adulador y no un adorador. Pero Dios dice que sí quiere de que los que adoren, que lo hagan en espíritu y en verdad. Los de Atenas creían de que eran muy adoradores, personas religiosas, y le dicen, no, ustedes son religiosos porque no adoran al verdadero Dios que merece adoración, gloria y honra. La mujer samaritana en el pozo también le dice, bueno, nosotros adoramos en el monte. Y le dice Jesús, no, mujer, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que sabemos, porque Jesús conocía al Padre, le adoraba y se iba al monte y oraba y tenía una relación maravillosa. Porque la esencia de la adoración, hermano, no está limitada a un púlpito. Agárrese de la silla. Porque hay gente que viene y piensa que adora solamente porque vino a este lugar. Hay gente que viene y es un adorador solo el día domingo, pero en la casa no hay adoración. Eso no es adoración. Adoración es tener esa intimidad con Dios. Aquí, o sea, no importa. Tiene que ser con una actitud y un corazón, hermano, que entienda lo que significa nuestro Dios creador, nuestro redentor, nuestro salvador. Así es que no conocemos a Dios porque la religión nos ha cegado. Queremos ser fieles a una religión, pero no queremos ser fieles a Dios. El religioso quiere adorar a su manera, según la imagen de él, y dice, yo no necesito hacer esto en la iglesia, porque esto, eres un religioso. Porque cuando hay conocimiento de Dios, hay búsqueda genuina dentro de este santuario, en la casa y en cualquier lugar. Uno está consciente de que la mirada del Todopoderoso está con nosotros y hay que adorarle en el carro y en cualquier lugar donde nos encontremos. Ellos llegaban, hermano, al santuario del Dios Sol y llegaban y postraban y ya habían adorado, se salían y hacían otras cosas. La samaritana se consideraba una mujer adoradora. ¿Y cuál era su testimonio? Amén. Y Jesús le dice, no, mujer, viene un tiempo y la hora es de que la adoración no va a estar determinada por aquel monte ni por sino por la actitud del corazón, sino por la forma en que tú me adoras, por el conocimiento que tenga del Dios verdadero, porque ese aleluya, ese amén, esa palabra venga de lo profundo de tu corazón, con conciencia de quién es mi Dios creador. Amén. Eso es lo que les dijo al Dios no conocido. Es probable, hermano, que en este lugar haya gente que dice que viene a adorar, pero no conoce a Dios. Y si Dios nos habla es porque Él quiere que nos acerquemos, que experimentemos lo que es conocerle a Él. Que, mire, hermano, si nosotros entendiéramos la dimensión de lo que significa ser hijo de Dios, camináramos de una manera diferente. Cuando oráramos de una manera diferente. Amén, pero nos acercamos a Dios con una simplicidad porque no le conocemos, hermano. Cuando Dios está esperando de que vengamos y dice, Walter, ven, conóceme, entiende de qué manera yo te amo y cómo yo soy. Escúchame cuando yo te hablo, eso es conocer, hermano, maravillosamente. Pero queremos adorar, hermano, a nuestra manera muchas veces, como lo hacían los filósofos en aquel tiempo. Y nos cobran ventaja porque ellos sabían mucho y nosotros sabemos poco. Amén. Entonces es necesario meditar que cuando vengamos a este lugar, vengamos a conocer a Dios, a adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Ha conocido una persona importante usted en su vida? ¿Verdad que sí? Hablando en términos seculares. ¿Verdad que sí? Yo sé que sí, su vecino rico, su patrona. ¿Y cómo se siente cuando está cerca de esa gente usted? Ahora, si experimentáramos el entender lo que significa estar en la presencia de nuestro Dios, cerca de nuestro Dios, tener el privilegio de adorar a nuestro Dios, hermano, es algo que cambiará nuestra vida, nuestra percepción verdaderamente. El entender que es acercarse como hijo de Dios a nuestro Dios. Amén. Por eso es que nosotros venimos con miedo, hermano. Una cosa es tener temor. Dios no quiere que le tengamos miedo. Cuando yo conozco a Dios, yo me acerco confiadamente en el nombre de Jesús. Le oro a Dios, sé cómo orar y decirle, Padre, yo me presento en el nombre de tu Hijo. Y comienzo
comienzo un diálogo con Él. No comienzo a informarle nada mente. ¿Por qué? Porque conozco quién es Dios. Aleluya. Y Él quiere que desarrollemos una relación maravillosa. Exacto. Entonces el apóstol Pablo se para y le dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está inscrito: al Dios no conocido. Es triste que a quien menos conocemos nosotros es a Dios a quien decimos adorar. ¿Me apagaste el micrófono, Adrián? Es triste que a quien menos conocemos es al Dios a quien decimos nosotros adorar. Es triste, hermano, pero es la verdad. A quien menos nosotros conocemos es a Dios, porque no hemos desarrollado esa intimidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos muchas cosas, hemos levantado muchos altares a nuestro alrededor. Amén, agárrese otra vez de la silla. Hemos levantado muchos altares a nuestro alrededor y no adoramos a quien merece adoración. No le damos el tiempo a quien merece tiempo para Él. No le damos la alabanza de corazón a quien merece la alabanza de corazón. Tenemos tantas cosas a nuestro alrededor que nos quitan el tiempo que es para nuestro Dios. Por eso no hay adoración. Por eso usted sabe más del Facebook, de cualquier otra cosa que en este mundo esté, hermano, y no de Dios. ¿Por qué? Porque es a lo que usted le dedica tiempo. Es el altar que usted está idolatrando en este tiempo. Y por eso viene aburrido a la iglesia. Amén. Y por eso no cantamos. Por eso no cantamos, por eso no adoramos, por eso salimos molestos de este lugar. ¿Por qué? Porque no venimos conectados con el Señor, porque no sabemos a qué se viene a este lugar. Dice la palabra de Dios de que esta casa es llamada casa de oración, donde se exalta y se bendice al nombre de nuestro Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo entraba a una sinagoga y yo me lo imagino a ese hombre que entraba con una seguridad maravillosa y decía: yo vengo en el nombre de Jesús, yo vengo con la unción, el poder del Espíritu Santo, yo voy a abrir mis labios porque estoy convencido de que mi mensaje es real. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo en todo momento. Y por eso, hermano, causaba lo que causaba alboroto. La palabra de Dios va a causar alboroto por sí o por sí. Amén. Hay gente que cree, hay gente que no cree. El que no cree se lo perdió. Pero la gente que cree comienza a experimentar una bendición diferente. Comienza a caminar en una vida diferente. Comienza a entender cómo tener una relación con Dios. Comienza a disfrutar de las bendiciones maravillosas, ¿verdad, hermano Ever? Y comienza Dios a ministrar y a bendecir de manera que antes no lo teníamos. Y comienza a cambiar nuestros pensamientos. Nos comenzamos a ver como hijos de Dios. Hermano, yo no me veo como una piltrafa vieja. Yo me veo como un hijo de Dios, como alguien que Dios renacido. Amén. Yo no sé si usted se mira como mucha gente se mira, porque yo he creído en la gracia y la gracia me mueve. Yo sé lo que es el perdón de los pecados en mi vida. Yo sé de dónde el Señor me ha sacado 1, 2, 3 veces y aquí estoy por su gracia y su misericordia. Y esa gracia me impulsa a hablar del mensaje del Evangelio. Muchos de mi edad ya no están, cogieron rumbos diferentes, pero la misericordia de Dios me tiene y me va a tener hasta que Él quiera. Pero necesito conocerle a Dios. Si de algo yo siento pasión es de conocer a mi Dios. Si de algo yo quisiera es conocer a Dios, porque yo sé que solamente estando cerca de Dios el enemigo no va a poder llegar, porque voy a estar siempre cerca de la roca que es mi Cristo. Porque conozco lo que es el descuido, conozco lo que es estar fuera del redil. Amén. Y qué bonito es venir y que Dios te ponga calzado nuevo, que te ponga un anillo, que te ponga ropa fresca y te diga: tú eres mi hijo, yo te amo, no has perdido la paternidad mía, yo te voy a dar mi nombre, no los has perdido. El ADN está en ti, el enemigo te quiso robar, pero eres mío y me pertenece. Por eso yo oro, hermano, y le digo: Señor, dame la fuerza porque soy tuyo. Tú me has rescatado y me has llamado, hermano, en momentos difíciles. Yo le digo: no permitas que el enemigo me robe la bendición y me lleve para donde Él, porque he sido sellado con tu espíritu, soy pertenencia tuya. Levántame en el nombre de Jesús. Y aquí estoy, y yo quiero que mi vida siga de aumento en aumento. Yo quiero que de aquí a 10 años yo no sea el mismo Walter, sea un Walter diferente. Amén. Yo no sé usted, pero yo no me quiero detener.
Le he dicho, Señor, gracias por tu oportunidad maravillosa. Predicar este evangelio con la libertad que lo hacemos, hermano, no tiene precio. Por eso es que yo quiero conocer, quiero comerme esta palabra para hablar de Cristo, quien me ha salvado a mí. Para tener una respuesta en el momento que sea necesario, hermano. Y esto no es un intelectualismo vacío, hueco, porque ya les dije, yo quiero ser intelectual pentecostés. ¿Amén? ¿Amén? Y tal vez en algunos otros países, no sé, van a decir, uy, ese hombre es loco. No sé, yo me voy a encargar de lo que Dios ha puesto dentro de mí. Yo voy a subsistir y sobrevivir por Dios. Yo sé en quién he creído, sé quién es mi Padre, yo sé quién es Cristo. Yo sé la relación que tengo con el maravilloso Espíritu de Dios, quien me tiene en este lugar, quien me guía cada día y me da la fuerza, hermano. Y yo le digo al Señor, ayúdame a mantenerme y poder escuchar esa palabra tuya, Espíritu Santo de Dios, cada día. Amén. ¿Usted cree que yo no me siento feliz? Yo no soy el mismo Walter que hace 13 años cuando yo vine a esta congregación. Y no es por méritos propios, hermano. Me voy a entender. A Dios le ha placido, es la gracia de Dios. Y a mí me encanta la gracia de Dios. ¿A usted no? Claro que sí. Amén. Claro, con la diferencia que yo sé que en el aerópago no le estaban durmiendo Pablo, ¿vea? Y comenzó Pablo a debatir. ¿Y quién era el Dios de Pablo? Hermano, no se vaya a enojar cuando yo digo eso así. Hay gente que se despierta pero con una cara así. Yo lo hago para que se despierte, pero es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Los filósofos estaban a la expectativa de qué palabra. Si usted quiere debatir conmigo afuera, hágalo después. Pero aquí esté atento. Amén. Porque en el mensaje allí está la bendición también. Ahí hay una palabra que me va a ministrar, que me habla, que me exhorta, que me motiva, que penetra dentro de mí por el poder del Espíritu Santo y me hace algo dentro de mi pensamiento, me renueva. Amén. Así es. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ajá, ¿y cuál es ese Dios, Pablo? Porque había gente tremenda, vea. Mire, hablar con alguien que va pregunta tras pregunta. Yo oí a alguien que decía hace poco, filosofemos, le decía. Vaya pues, le decía el otro. Ok, ¿qué significa DNA? Y comienza a decirle esto y esto y esto. Y yo me quedé con la boca abierta y dije, oh, qué gente, qué conocimiento. Amén. Qué terrible. Cuando a usted le diga a alguien, bueno, filosofemos de la palabra, ¿quién era Cristo? ¿Quién era Moisés? ¿Quién es tu Dios al que tú dices que conoces? Mire, hermano, es terrible cómo no hay respuestas, hermanos. Con esta situación que pasó en Guatemala, yo estuve viendo en YouTube algunos comentarios. ¿Cuántos necios reclamándole según al Dios que ellos dicen que no existe? ¿Dónde estaba el Dios que ustedes anuncian? ¿Dónde estaban aquí? Y unas letras así, mire, hermanos, terrible, digo yo. Qué necedad, hermano. Qué necedad tan terrible la que existe. Esa gente necesita una respuesta. Porque no hay que dejarlos tampoco solo así. Cuando usted tiene la oportunidad, dígale, ese Dios al que tú niegas es el que te dio la vida. Explícame cómo funciona tu cuerpo, sabio. ¿Cómo funcionan tus neuronas? ¿Tú crees que es producto de un accidente? ¿Cómo funcionan tus pulmones? Tápate la nariz un segundo. Deja de recibir el aire que nos da nuestro Padre, Creador. A ver si sobrevives. Amén. Es triste cómo la gente culpa a Dios de todas esas cosas, cuando el culpable es el ser humano, hermanos. Son tragedias que van a seguir sucediendo. Lo importante es estar listo para cuando, si en algún momento a uno le toca, en medio de una de esas tragedias, uno irse con el Señor. Uno no sabe, hermano. Ayer me iba a estrellar yo ahí, cuando iba de la iglesia. Ha sido el frenazo más brusco en mi vida. Allá en la salida de una rampa, yo en el carril, dice, parte culpa mía, parte del otro individuo que iba adelante porque se pone a frenar en un carril de aceleración donde yo voy viendo que no venga carro porque me tengo que incorporar a la línea. Él frena porque otro andaba ya medio perdido, hermano, y frené de una manera terrible y el Señor me libró. ¿O cree que yo fui listo? El Señor me libró. ¿Verdad? Pero hasta la cabeza le dolió, dice, ay, me iba a estrellar, pero ¿quién me guardó? El Señor me guardó y yo le doy gloria a Dios. Amén. ¿Por qué cree que me guardó? Porque me ama.
¿Usted cree que no es ganancia que yo esté en este lugar aquí predicando la palabra de Dios? ¿Usted cree que yo no lo voy a hacer con pasión, con amor, hermano? Amén. Entonces, y Pablo les dice, el Dios, el que yo adoro, en el 24, es aquel Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Mire qué hermoso. Siendo Señor del cielo y también ¿de dónde? De la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque el hombre hace las cosas y hace objeto de adoración las cosas que ellos hacen. Alguien dijo en cierta ocasión, hermano, no hay que pensar en templo porque el Señor no habita en templo hecho de mano. Hay que tener cuidado cuando interpretamos la palabra. Dios es omnisciente, omnipresente. En este lugar se dedica a Dios y la presencia de Dios se hace sentir, hermano. Claro que esto no es la casa de Dios. Dice que los cielos, hermano, son los que contemplan su gloria, hermano. ¿Me doy a entender? Entonces no hay que malinterpretar. Que no habita en templos hechos por manos humanas, porque ellos consideraban en sus creencias de que allí donde estaba la imagen, lo que ellos habían elaborado, no sé qué era, allí era donde estaba, y esa es la habitación, y por eso llegaban a ese lugar y se inclinaban, hermano. Pero el Dios a quien nosotros adoramos, sabemos que su presencia está aquí, ¿verdad? Y en su casa, si usted se pone a adorar, está Él allí. Y en su trabajo el Señor está. Claro, nuestro Dios no está limitado a un lugar en específico porque Él está en todo, hermanos. Amén. Es una maravilla. Y comienza a introducir al Dios que Él predica. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase, oiga bien, de algo. Dice que somos nosotros los que sentimos y debemos de sentir la necesidad de honrar ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Yo le pregunto, ¿cree usted que Dios va a dejar de ser Dios porque usted no le adora? No, Jesús dice. Es más, nosotros abrimos la boca porque Él nos da la vida, como dice aquí el apóstol Pablo. Ni necesita de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas, ¿qué? Las cosas. Amén. O sea, no es algo que necesita, ¿verdad? Pongámosle flores porque se enoja. El Señor está enojado con nosotros porque, mire, se marchitaron, ¿ve? Por accidente botamos el cuadro. ¿Me doy a entender? Amén. Yo lo hice, pasó en nosotros. Amén. Inclínate porque si no te inclinas se enoja. A mi Dios no se honra con las cosas externas nada más. La honra para Dios debe de surgir de adentro. Amén. Y le dice, ese Dios que ustedes inventan no es el que creó los cielos y la tierra. El Dios a quien yo predico no necesita de que tú le des para Él poder subsistir. Al contrario, nosotros subsistimos por su poder. El aliento de vida está en nosotros por su poder, por su gracia, por su misericordia. Amén. Porque yo adoro a un Dios vivo, hermano. Y de una sangre ha hecho a todos del linaje de los hombres, dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen ¿a quién? A Dios en alguna manera, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de quién. De nosotros, le dice a los filósofos y le dice, el Señor está cerca y Él aún les está dando tiempo para que ustedes se acerquen y le busquen de alguna manera a nuestro Dios. Si Dios nos está hablando y quiere que los conozcamos, nos está dando tiempo para que nos acerquemos a Él y que de alguna manera nosotros nos encontremos con nuestro Dios Todopoderoso. Y cuando digo de alguna manera, no estoy haciendo de que hay muchas formas de acercarse a Dios, porque la única manera es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No es que hayan muchas formas, la forma es única que Dios estableció y es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora vamos al punto número 1. Gloria a Jesús. Ese señal de gozo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo, ¿qué? Linaje suyo. El apóstol Pablo se veía como linaje de ¿quién? De Dios, de quien él predicaba, y él decía, linaje suyo somos, y nos ha dado oportunidad.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, oiga lo que dice aquí. Oiga aquí lo que dice, mire qué hermoso, hermano, cuando nosotros entendemos. Siendo pues linaje de Dios, ¿cuántos son linajes de Dios en este lugar? Qué bonito se oyó, y todos bien despiertos, hermoso eso. No debemos pensar que la divinidad sea semejante ¿a qué? A oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Mire lo que dice, ya nuestra mentalidad como hijos de Dios es totalmente diferente. Nuestro Dios es espíritu. Él no necesita de que nosotros hagamos una imagen para adorarle a Él, dice, porque hemos entendido de que la grandeza de Dios no se sostiene en una de esas cosas. Amén. Mire qué hermoso, dice, por lo cual, pero Dios, oiga bien, qué hermoso esto, mire. Por ahí decía de que idólatra es realmente aquella persona que conoce a Dios y se sale del conocimiento de Dios o le da prioridad a cosas, oiga bien, que le roban la adoración a Dios. Entonces dicen por ahí algunos estudiosos de que la gente que nunca ha conocido a Dios en realidad no cae en idolatría, sino que lo hace por ignorancia. Ahora, si yo tengo conocimiento de la existencia de Dios y conozco lo que el apóstol Pablo dice allí, y yo levanto otras cosas como objeto de adoración, yo me convierto en un idólatra. Amén. Dicho sea de paso, todas esas cosas que están a nuestro alrededor, que nos roban el tiempo, ¿que es para quién? Para Dios. Hoy sí ya se me están desesperando. Aquí vamos a cerrar, espérense. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quién? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿con qué? Con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe, hablando de Cristo, dando testimonio a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén. Esa es la base que el apóstol Pablo dice. Entonces el llamado en esta tarde es que no seamos religiosos, sino que seamos personas que tengamos un anhelo de conocer verdaderamente a nuestro Dios. Que a quien usted viene a cantarle a esta tarde, usted conozca y sepa quién es Dios. Y que a Él se le adora, se le conoce solamente a través del arrepentimiento y a través de nuestro Señor Jesucristo, porque sin haber arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Y dice que para adorarle es necesario que los que adoren en espíritu y en qué? Y en verdad. Para poder adorar en ese sentido hay que renacer de nuevo, hay que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Por favor, que venga el grupo en esta tarde. Yo sé de que más de una persona en este lugar sabe que no conoce a Dios. Yo sé que aquí hay gente que entiende de que necesita acercarse a nuestro Dios, que se ha alejado de Dios y por eso no escucha la voz de Dios, no escucha cuando Dios le habla. La invitación de Dios en esta tarde para nosotros, su pueblo, es que digamos no a la religiosidad y sí al conocimiento de nuestro Dios todopoderoso, a quien debemos adorar en espíritu y en verdad en este lugar. Yo le decía, Señor, todo espíritu de religiosidad en mí, sácalo. Yo quiero conocerte, tener esa relación siempre íntima contigo, hablar contigo con esa libertad que Cristo nos da, gozar de las bendiciones que tú tienes para nosotros como tu pueblo en plenitud. Yo no quiero hablar por hablar, sino hablar con convicción y tener ese deseo de acercarme cada día a ti. Pero la verdad, hermano, es de que nuestra realidad difiere muchas veces. Conocerte más. ¿Cuántos quieren conocer a Dios verdaderamente? Vivir en santidad. ¿Quiere conocer usted a Dios? En intimidad. Contigo siempre quiero estar. Quiero hacer un llamado en esta tarde. Gloria Si alguien siente que contemplar. está lejos del Señor, Por la eternidad. si alguien quisiera en esta Lo tarde, único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es Cuando llegó la palabra adorarte. Atenas, llegó la Vengo bendición a del tus Señor. pies para Llegó el conocimiento del verdadero mi Dios. corazón. de que tú vengas todos los domingos, trabajes, Lo sirvas. único que quiero es Necesitas conocer a Dios. agradarte. Necesitas Lo hallarle único sentido a la que vida del quiero es cristianismo. agradarte. Quisieras tú en esta Por tarde venir y siempre decirle, Señor, yo cantaré quiero
conocerte o simplemente quieres oír de Él de lejos sin experimentar la bendición, la gracia en la que debe vivir un hijo de Dios. Que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Tú sabes cuán lejos, cuán cerca estamos de ti, mi Dios. Tú sabes si de verdad anhelamos conocerte o simplemente venimos, Dios Todopoderoso, a adorar al que no conocemos, a dar alabanza al que no conocemos. Qué hermoso es adorarte y alabarte cuando tenemos conocimiento de ti, oh Dios. Gracias te doy, oh Dios, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Yo sé que esta palabra, oh Dios, no quedará vacía. Yo sé que va a haber hermanos que se van a motivar a conocerte, Dios, a experimentar la bendición que tú tienes para nosotros. Lo único que quiero es adorarte, Gracias, Padre, es para entregar corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Siempre cantaré de tu amor. Gracias, Dios. Amor Gracias, Jesús. que me rescató, Te adoramos, te que bendecimos. me limpió, Gracias, que Dios. me da tu sangre ¿Cuántos conocen a Dios? abrió el camino. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. Dios nos motiva a que le conozcamos, a que salgamos de la esfera de la religiosidad y que profundicemos en las bendiciones que Dios tiene. Amén. Así es que esa es la motivación. ¿Cómo es el tema? Sí al conocimiento. ¿De quién? De Jesús. Porque a Dios no se llega a través de la religión. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde.